tomen nota de los contenidos que estamos viendo pues acá, ¿verdad? Más que todo pues de los fundamentos de ley que vamos revisando acá en clase y que pues para objetos de examen tomen en cuenta tanto lo que se habla en clase como los contenidos que están pues en el video de YouTube. El contenido básicamente es el mismo, los temas son los mismos, ¿verdad? Pero acá pues se va ampliando un poco más y pues vamos tomando nota de los fundamentos de ley. Entonces, pues para que lo tomen en cuenta. Finalizada la clase, yo les voy a dejar unas preguntas que son distintas a las que están en el video de YouTube. Me han estado pues haciendo las preguntas, ¿verdad? Me han estado escribiendo. Y pues les he contestado, ¿verdad? Pero acá les hago la aclaración en general de que las preguntas que deben de estudiar son tanto las que yo les dejo acá en la clase y que deben de estudiar también los contenidos que están en el video de YouTube, ¿verdad? Para que no se vayan a confiar de que el examen va a venir de las preguntas que están en el video, sino que tienen que ir al tanto de todo, ¿verdad? Y eso lo vamos las preguntas se las voy a dar a partir de la clase pasada. Entonces, finalizada la sesión, yo les voy a dejar ahí las preguntas y las vamos a repasar para que si no las pueden visualizar bien, tomen nota. Y lo mismo de la clase de hoy, ¿verdad? Ahora con la clase 1, ahí sí no, o sea, eso será a partir de la clase 2, por favor, para que tomen nota. Y pues, como ya se conectaron pues más compañeros, vamos a dar inicio pues a la temática que nos corresponde pues para la presente clase, compañeros. El tema que corresponde a la semana 3, ¿verdad? Es fuentes del derecho administrativo y siempre pues recordarles que el código de la clase es FG042, ¿verdad? Y que básicamente es el mismo para el correo y cualquier duda que tengan pues se puede conmigo, ¿verdad? Yo con gusto les iré aclarando pues sus inquietudes. Muy bien, el objeto de la presente clase es el siguiente: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca de las fuentes del derecho administrativo y cómo se aplican las mismas en funcionalidad pues al Estado de Guatemala. Entonces ese será el tema para el día de hoy, ¿verdad? Las fuentes, esto significa pues qué le da origen al derecho administrativo, pues como lo iremos desarrollando, veremos, ¿verdad? Vamos a ver la definición de en qué consiste una fuente y su funcionalidad en torno al derecho administrativo. Muy bien, para comprender qué es una fuente, ¿verdad? Hablándola en el contexto al derecho administrativo, vamos a hablar primero como fuente en su contexto general, ¿verdad? Como fuente del derecho en general, ¿verdad? No, ahorita no vamos a hablar como fuente del derecho administrativo, eso lo trataremos más adelante. Entonces, cuando hablamos de fuente, nos estamos refiriendo a todas esas causas que él genera, ¿verdad? Por lo que es nuestro deber ir en búsqueda de ellas para formarnos una mejor idea de su verdadero papel en esta sociedad. Hay una definición del licenciado José Clodoveo Torres Most. Él indica que fuente es el principio u origen de una cosa, el lugar donde nace o se produce algo. Es el principio, el fundamento, el origen, la causa o la explicación de una cosa. Muy bien, entonces, en un sentido gramatical, cuando hablamos de fuente, pues nos estamos refiriendo a qué le dio origen, ¿verdad?, al nacimiento del derecho en este contexto específicamente. ¿Qué hizo que surgiera pues el derecho, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ejemplificar bien sencillo. Pues todos conocemos
un manantial, ¿verdad? O un río, para hacerlo más específico. Conocemos un río, pero no sabemos dónde inicia, ¿verdad? No, o sea, tendríamos que ir a esa fuente específica donde se origina, ¿verdad? A manera de ejemplo. Entonces, así es el derecho, ¿verdad? Hay muchos estudiosos del derecho que han estudiado esas causas, ¿verdad? Y esas causas, según la doctrina, pueden ser económicas, pueden ser sociales, políticas. Entonces, han estudiado todos estos factores para determinar cuál es el origen del derecho, ¿verdad? Una de las principales causas o factor que dio origen al derecho es la propiedad privada y la división de la sociedad. Esto es un factor esencial, ¿verdad? Que originó que existiera el derecho, ya que como sabemos, ¿verdad? Inicialmente en la comunidad primitiva, pues no existían normas, ¿verdad? Todo era muy rústico, grosso modo, ¿verdad? Entonces, las personas vivían básicamente pues de la naturaleza, ¿verdad? Con los frutos que lograban recaudar, pero no había normas, no había legislación. Sin embargo, cuando se da el origen a la propiedad privada, ¿verdad? Iniciando en la etapa del esclavismo, ¿verdad? Donde los que tienen el poder quieren conservarlo, ¿verdad? Y los que tienen bienes los quieren preservar. Entonces ahí es donde surge la necesidad, ¿verdad? De pues que existan normas jurídicas, ¿verdad? Entonces ahí, ¿verdad? Nos llevan los estudiosos del derecho a decirnos que esto es una fuente, ¿verdad? Son todos esos factores, ¿verdad? Que dan el origen a que exista pues las normas jurídicas pues para una mejor normación en sociedad, ¿verdad? Y la palabra fuente se deriva del latín fons, fontes, que en su origen antiguo significa manantial de agua que brota de la tierra. Entonces, miren qué interesante, ¿verdad? Cómo nos ejemplifican qué es una fuente, ¿verdad? Ese inicio, esa raíz, ese origen que da en este caso, pues origen a lo que es el derecho, ¿verdad? El estudio del derecho, la existencia del derecho, la existencia de normas jurídicas. Y bueno, pues esto lo encontramos regulado, como todos sabemos, ¿verdad? Todo tiene un fundamento legal. Lo encontramos regulado en el artículo 2 de la ley del organismo judicial. Y pues los que tengan ahí su ley del organismo judicial, ¿verdad? Que pues lo vayan marcando. Ahí es donde está, establece fuentes del derecho. La ley es la fuente principal del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. Y más adelante, en la sesión de clase, pues veremos por qué indica esto, ¿verdad? De que la jurisprudencia complementará a la ley, porque la ley es la fuente directa, pues, del derecho, ¿verdad? Entonces, la jurisprudencia en nuestro país solo es como, es un complemento, ¿verdad? Pero la fuente directa es la ley. Es la que le da origen, ¿verdad? Al derecho, como ya vimos que las fuentes son ese origen, ¿verdad? Ese nacimiento, ese principio para la existencia, pues, de nuestro ordenamiento jurídico y del derecho en general. Y también establece este mismo artículo, ¿verdad? Que la costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Entonces, este pedacito, acá hay mucho que debatir, ¿verdad? Mucho que analizar, ya que pues en 3 líneas hay mucha tela que cortar. Con la frase en donde establece que resulte probada. ¿Por qué? Porque la costumbre, como sabemos, es una consecución de una repetición constante, ¿verdad? De una actuación de un pueblo. Sin embargo, pues no está regulado, ¿verdad? Sino que es simplemente una manera de comportamiento, de resolver
determinados conflictos en un pueblo, pero no existe una ley que lo regule. Entonces, en ese sentido, debe de probarse, ¿verdad? Que efectivamente en ese pueblo específico, pues la costumbre es esa, ¿verdad? Entonces, hay que probarla. Y que también, pues, regirá solo en defecto de ley aplicable. O sea, si hay una ley que rija una conducta, hablemos del Código Penal. El Código Penal, pues, establece una sanción pues para nuestras conductas, ¿verdad? Si yo mato a alguien, entonces el Código Penal establece, puede ser determinado, tipificado como delito, sea asesinato, sea homicidio u otros, ¿verdad? Y la ley le establece una sanción. Entonces, si tenemos una ley que regula eso, entonces alguien que mató debe aplicársele la ley, ¿verdad? A menos de que fuera otro tipo de situación en donde no existiera una norma jurídica que regule o tipifique determinada conducta, entonces en ese defecto podemos aplicar lo que es la costumbre. Y la otra cuestión es que la misma ley nos autorice que podamos aplicar la costumbre pues para resolver un determinado asunto, como por ejemplo lo que es el derecho laboral, ¿verdad? En el derecho laboral, la misma ley, el mismo código de trabajo, pues nos faculta para que se pueda aplicar la costumbre, ¿verdad? Como por ejemplo, que el día viernes la empresa determinó que se sale a las 4 de la tarde, ¿verdad? Y no a las 5. Eso es como, eso es la costumbre de la empresa, no es que esté normado así, porque el Código de Trabajo pues regula cuáles son los horarios que se deben de cumplir, ¿verdad? Cuántas horas laborales. Sin embargo, la misma ley nos está autorizando que podamos aplicar la costumbre, ¿verdad? Para resolver pues determinados comportamientos. Entonces, como se pueden dar cuenta, esas tres líneas del segundo párrafo del artículo 2 de la ley del organismo judicial, pues hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Mucho que interpretar. Continuemos. Con relación a las clases de fuentes. Esto es siempre como clases de fuentes en forma general, ¿verdad? En general para todo el derecho. Ya vamos a ver las clases de fuentes, pues específicamente en el derecho administrativo. Esto es como para contextualizar, ¿verdad? Que ustedes tengan pues una idea general de cómo surgen las fuentes, ¿verdad? De cuál es su origen, cuál es su clasificación, y luego pues ya entramos a analizar específicamente lo que son las fuentes del derecho administrativo en concreto. Muy bien, clases de fuentes. En la terminología jurídica tiene la palabra fuentes tres acepciones que es necesario distinguir con cuidado. Se habla, en efecto, de fuentes formales, reales e históricas. Entonces, por una parte, tenemos lo que son las fuentes, la fuente formal, ¿verdad? Y en este contexto lo entendemos como los procesos de creación de normas jurídicas. Como nosotros sabemos, pues en la República de Guatemala existen entes facultados por nuestra Constitución para tener iniciativa de ley, ¿verdad? Ya que ahí es donde, con la iniciativa de ley, pues se inicia lo que es el proceso de creación de una norma jurídica. Para los que tengan ahí pues su Constitución, ¿verdad? O lo puedan anotar, en el artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues tenemos normado la iniciativa de ley y establece lo siguiente. Para la formación de las leyes tienen iniciativa, 1, los diputados al Congreso, 2, el organismo ejecutivo, 3, la Corte Suprema de Justicia. Si nos damos cuenta, pues son los 3 organismos de Estado, ¿verdad? El Congreso, el organismo ejecutivo y la Corte Suprema, pues que pertenece al organismo judicial. Entonces son básicamente los 3 organismos de Estado quienes tienen iniciativa, la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuarto, y el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, estos son los 5 entes, ¿verdad?, que tienen iniciativa de ley, pues para presentarlas al Congreso de la República, ya que es el órgano facultado, pues para crear normas, ¿verdad? Y para autorizarlas.
Entonces, el proceso de creación, así grosso modo, ¿verdad? Para que ustedes tengan, pues, el contexto, lo encontramos regulado desde el artículo 74 al 180 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí tenemos pues encontrado lo que es los pasos, ¿verdad?, para la creación de una ley. Sin embargo, donde se desarrolla específicamente el proceso de creación de una ley es en la ley del organismo legislativo, ¿verdad? Ahí es donde encontramos regulado el proceso de creación de una ley, ya que pues la Constitución nos da como que los pasos generales, ¿verdad? De la creación de una ley, que serían inicialmente, pues como lo hemos visto, con la iniciativa de ley, ¿verdad? Que es esa potestad señalada por la ley fundamental que tienen determinados órganos del Estado, pues para proponer un proyecto de ley, que sería pues el paso 1, ¿verdad? El paso 2, pues sería la discusión o el debate, ¿verdad? Que esto se da en el Congreso, ¿verdad? Ellos deben discutir a ver si le dan la aprobación o el visto bueno, pues a un decreto ley, ¿verdad? Ya que a través de un decreto es que se presenta la iniciativa. Y luego, como ya vimos, pues se da la aprobación. Por último, luego se da lo que es la sanción, que se denomina así a la aceptación de un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Ya que si el legislativo lo aprueba, pues ya lo traslada a lo que es el organismo ejecutivo. Si al organismo ejecutivo pues le parece, puede que lo sancione o que solo haga recomendaciones, ¿verdad? Para hacerle ciertos cambios a la iniciativa, o pueda que también lo vete, ¿verdad? Cuando hablamos de que lo veta, esto significa de que el presidente rechaza el proyecto de ley, ¿verdad? Sin embargo, pues la Constitución Política de la República establece lo que es la primacía legislativa, ¿verdad? Que esta es una facultad del Congreso en caso sea vetada por el organismo ejecutivo. Debe nuevamente de realizarse la discusión, ¿verdad? Para ver si efectivamente pues la ley es necesaria, se considera importante para el país según el Congreso, ¿verdad? Y se realiza pues una nueva votación. Y si cumple con los parámetros que establece pues nuestra Constitución, el Congreso la aprobará y realizará lo que es la publicación correspondiente. Y luego, pues se da lo que es ya la iniciación de la vigencia, ¿verdad? Ya que la norma haya sido publicada, ahí se establece el plazo por el cual, posterior a su publicación, pues entrará en vigencia, ¿verdad? Y será de carácter obligatoria, pues para todos, ¿verdad? Todos los habitantes de la República de Guatemala. Básicamente, estos son como los pasos generales, ¿verdad? Solo es para que ustedes estén en contexto. Y luego seguimos con lo que son pues las fuentes reales, ¿verdad? Que cuando nos referimos pues a las fuentes reales, nos estamos refiriendo a esos factores o elementos que determinan el contenido de las normas, ¿verdad? Como lo pueden ser los factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos. Cuando hablamos de históricos, pues como lo hemos mencionado pues al principio de la sesión, el ser humano pues inició en una manera muy rústica, ¿verdad? Y se ha ido pues evolucionando, ¿verdad? Y ha ido surgiendo pues nuevas necesidades de normación, ¿verdad? Entonces todo eso pues nos lo dan esos factores históricos, ¿verdad? Donde nos establece desde cómo se inició el hombre hasta cómo vamos pues a la actualidad. Y eso sirve como factores para creación de normas. Y cuando hablamos de los políticos, pues nos referimos a esos factores para mantener pues el poder, ¿verdad? Entonces, ha sido necesario pues la creación de normas gracias a esos factores políticos de quienes quieren mantener
el poder, ¿verdad? Como está regulado pues en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, y debido a ello pues existe una ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad? Que regula pues ese aspecto político, ya que debido a esto pues se administra el Estado, ¿verdad? O sea, debe de existir el elemento político necesariamente. Y pues los también aspectos sociales, ¿verdad? La forma de comportamiento de la sociedad, ¿verdad? Sus costumbres, etcétera. También el aspecto económico, que dentro de los factores es uno de los esenciales, ya que como lo regula la Constitución Política de la República de Guatemala, pues el Estado de Guatemala tiene el control básicamente de la economía nacional, ¿verdad? Entonces, siempre los que tienen el control sobre el factor económico, ¿verdad? La clase poderosa, la clase dominante, quienes tienen pues el poder económico, ellos quieren seguirlo manteniendo y querer aumentar por su riqueza, ¿verdad? Entonces, pues es necesario también que exista una regulación legal como lo existe pues actualmente en Guatemala, ¿verdad? Existen diferentes normas, ¿verdad? Existe un código de comercio que regula todo lo relacionado a la actividad, la actividad comercial, ¿verdad? Que se da en Guatemala, también ley de bancos, ¿verdad? Grupos financieros, aseguradoras, reaseguradoras. Entonces, todo esto está relacionado con el aspecto económico. Y los culturales y también religiosos, ¿verdad? Como sabemos, el factor religioso ha sido muy importante y determinante en lo que es la evolución del derecho como fuente, ¿verdad? Antes, pues, si se dan cuenta o si han leído sobre la historia, pues el clero católico pues tuvo mucho control en su momento, ¿verdad? Sobre lo que era el derecho, mucha influencia. Eso fue antes, ¿verdad? Eh, ahora ya no, ahora como tenemos pues una legislación específica, pues no, ¿verdad? Pero sí ha sido como antecedente, ha sido un elemento o un factor pues muy importante para lo que es la creación de las fuentes del derecho. Y en términos, refiriéndonos a la fuente histórica, pues nos referimos a aplicar a todos estos documentos, ¿verdad? Inscripciones, papiros y libros, ¿verdad? Que nos sirven como un antecedente, ¿verdad? Que encierran el contexto de una ley o conjunto de leyes, como por ejemplo cuando se crea una ley, ¿verdad? Y en un momento pues existe duda de cómo interpretar determinado artículo, pues nos podemos ir a analizar, ¿verdad? Cuando en su momento el Congreso pues dejaba ahí sus anotaciones, ¿verdad? Para ver efectivamente cuál era el espíritu de esa ley, qué pretendía el Congreso, pues ya que el tiempo pues va avanzando, ¿verdad? Y existen los abogados jóvenes, ¿verdad? Que van aprendiendo y van interpretando pues las normas, ¿verdad? O los doctos, los doctrinarios, ¿verdad? Que se dedican específicamente a lo que es la interpretación de las normas. Entonces deben de acudir a este tipo de documentos, ¿verdad? Pues para llegar a una conclusión muy certera de cuál era el espíritu de creación de una norma. Aunque como sabemos que la ley del organismo judicial pues nos regula, ¿verdad? Cuál es la forma en que se deben de interpretar las normas jurídicas. Pero esto sirve como un pues elemento, ¿verdad? Para lo que son las fuentes del derecho. Muy bien, con relación a las fuentes, ahora sí, específicamente del derecho administrativo, pues la doctrina ha adoptado distintas fuentes del derecho administrativo y las divide en positivas y racionales. Dentro de las positivas, pues comprende la Constitución Política de la República, la ley, reglamentos y los tratados. Y con relación a las racionales, pues comprende la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina científica y los principios generales del derecho. Y pues ahorita vamos a ir pues abordando cada uno de estos. Muy bien, primeramente pues la ley, ¿verdad? Como fuente del derecho administrativo.
Y esta pues establece que es un producto de la actividad legislativa, ¿verdad? Y es esta la que debe reputarse como fuente formal del derecho, ¿verdad? Que era lo que les establecía, que está en el artículo 2 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Que es la ley, establece claramente, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, o sea, es la fuente directa y principal, ¿verdad? Del derecho administrativo en este caso, entendida como proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general. Entonces, pues como ya vimos, ¿verdad? Grosso modo, cómo se crean pues las normas en Guatemala, ¿verdad? Ya vimos quiénes son los 5 entes pues facultados para presentar pues iniciativas de ley al Congreso de la República, ¿verdad? Para su discusión correspondiente y pues ver si son aprobadas o son engavetadas, ¿verdad? Continuamos con el tratado, ¿verdad? Este ha sido considerado como una fuente jurídico-administrativo. Podemos entender como tal los convenios que estipulan entre sí 2 o más estados, otros entes que tengan carácter de sujetos del derecho internacional. Veamos lo que establece la ley del organismo judicial al respecto. El artículo 9, segundo párrafo. Dice, las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos, carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior, ¿verdad? Entonces, acá pues regula lo que es los tratados y cuando leemos la doctrina pues nos indica de que efectivamente existen tratados a nivel internacional, ¿verdad? Firmados por el Estado de Guatemala y uno o más estados internacionales en materia de derecho administrativo, ¿verdad? Y aunque algunos autores pues lo relacionan directamente con el derecho internacional público, ¿verdad? Como sabemos, algunos de los que estudian derecho pues llevarán el curso, ¿verdad? Derecho internacional público. Entonces, algunos consideran que sí es parte y otros que no, pero sí es importante pues el tratado como fuente, ¿verdad? Del derecho administrativo por la regulación pues de ciertas figuras aplicadas en el derecho administrativo. Con relación al reglamento, el reglamento es bien importante dentro del derecho administrativo y esta pues es una manifestación escrita y unilateral de voluntad del Poder Ejecutivo. ¿Por qué unilateral? Porque acá es el organismo ejecutivo el que crea los reglamentos, ¿verdad? Y es bien importante que los reglamentos son secundarios, ¿verdad? O sea, no son una fuente directa, ya que estos se derivan de una ley, ¿verdad? Primeramente, pues el Congreso emite una ley y ya el organismo ejecutivo, a través de sus distintos órganos administrativos, pues ya desarrollan lo que es el reglamento para dicha ley, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de la ley de la SAT, por ejemplo. La SAT tiene su propio reglamento, ¿verdad? Como órgano administrativo, la SAT ya desarrolló y todos estos órganos pues pertenecen al Ejecutivo, ¿verdad? Ya en forma independiente al organismo legislativo. El reglamento es la fuente cuantitativamente más importante de esta rama de derecho, pues quien lo emite actúa en una función materialmente legislativa, o sea, en una forma indirecta, digamos que están legislando, ¿verdad? Porque se está desarrollando lo que es la ley, ¿verdad? Ya que sabemos que la función principal del reglamento es desarrollar pues los procedimientos, ¿verdad? Ya que una norma se crea en una forma muy general, entonces ya el reglamento viene a desarrollar específicamente cada uno de los procedimientos, ¿verdad? Que se tienen pues en una ley. Y continuamos con el estatuto autónomo. El Estado crea y reconoce una gama de personas de derecho público, a los que confiere cierto poder normativo delimitado previamente. Esta fuente está relacionada directamente con lo que es el reglamento, ¿verdad? Ya que acá lo que está indicando es que
pues el poder deviene específicamente del legislativo. Sin embargo, hace como una delegación, en este caso, al organismo ejecutivo, ¿verdad? A través de los órganos administrativos, pues para que este, en cierta forma, también legisle, pero en una manera, pues, restringida, ya que debe de desarrollar únicamente la ley. O sea, el reglamento no va a ir más allá de lo que la ley establece, sino que únicamente, pues, la va a desarrollar para que sea más fácil la aplicación de la misma, ¿verdad? Y que al órgano administrativo, a través de sus empleados públicos, pues le sea mucho más fácil la aplicación de una ley en concreto. Y con relación, pues, a las instrucciones y circulares, también se denomina órdenes generales de servicio o reglamentos internos. Su finalidad es la de uniformar y coordinar la actividad de los órganos administrativos. Son una forma de ejecución de la ley. Vean, las instrucciones o circulares son todas aquellas comunicaciones que los superiores jerárquicos de la administración pública dirigen a sus subordinados, a efecto de indicarles la manera de aplicar una ley o un reglamento o las medidas que deben de adoptar para el mejor funcionamiento o la mejor prestación del servicio público. Entonces, cuando hablamos de estas instrucciones es cuando el órgano, el superior, ¿verdad? Jerárquicamente hablando de un órgano administrativo, pues les da instrucciones a sus subordinados, ¿verdad? De cómo realizar en una mejor forma, pues, la actividad administrativa. Con relación a la costumbre, es aquella norma jurídica no escrita que no ha pasado por el proceso de formación legislativa. Su origen es diverso y se constituye a través de la repetición constante de una determinada conducta en el conglomerado social, el cual, además de practicarla, presta su asentamiento general por la convicción de que jurídicamente es obligatoria, ¿verdad? Y ahí siempre pues les coloca el fundamento del el artículo 2 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Y como se los comentaba, ¿verdad? Ejemplificándolo con un acto que se pueda dar en lo que es el derecho laboral, ¿verdad? Que ahí sí es específicamente indica de que es aplicable pues la costumbre, ¿verdad? Para resolver determinadas situaciones dentro de ese derecho. Y pues sucede esto también en el derecho administrativo, ¿verdad? Que se puede aplicar pues la costumbre. Ahora con relación a la práctica administrativa. La práctica constante de la administración respecto de la ley va determinando la existencia de ciertas reglas de aplicación procedentes del ejercicio constante y uniforme. Entonces, pues se refiere a esa práctica, ¿verdad? En materia administrativa, ¿verdad? Cómo se van desarrollando, pues, ciertos actos o procedimientos dentro de un órgano administrativo. La jurisprudencia. En el sentido restringido puede decirse que es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Con relación a nuestro ordenamiento positivo, es posible afirmar que tiene el carácter de fuente indirecta, o sea que es simple medio para información para resolver acertadamente algunos casos. Muy bien, lo que indica acá es que es una fuente indirecta, ya que como lo vimos, ¿verdad? La fuente directa del derecho administrativo es la ley, ¿verdad? Lo encontramos regulado siempre en la ley del organismo judicial, como lo venimos repitiendo en la presente sesión de clases. Esto es bien, bien importante, ¿verdad? La ley es la fuente directa y pues en una forma indirecta pues se puede complementar, ¿verdad? Como lo indica el artículo, ¿verdad? Dice que la jurisprudencia lo complementará. Entonces, pues no hay más que debatir, ¿verdad? Ahí está específicamente normada esta situación. Ya que, como sabemos, la jurisprudencia, en el caso del derecho administrativo, existe un órgano contencioso administrativo, ¿verdad? Está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, que es un órgano jurisdiccional, ¿verdad? A donde sometemos el conocimiento de ciertos asuntos
judiciales, entonces es bien importante su función, ¿verdad? De que resuelve determinados asuntos sometidos a su conocimiento en un sentido específico, y esto pues ya sirve como jurisprudencia, ¿verdad? Para el derecho administrativo. La analogía es la correspondiente aplicación de un principio o conjunto de principios a casos jurídicos semejantes, o bien es el procedimiento consistente en la afirmación de la existencia de una norma o regla jurídica que se apoya en una regla anteriormente reconocida, semejante, objeto y finalidad. Cuando hablamos de la analogía, pues nos referimos a que si en materia administrativa un órgano ya resolvió pues un asunto sometido a su conocimiento en un sentido, ¿verdad? Y luego se presenta otro caso muy similar, entonces en forma análoga se va a aplicar para resolver ese mismo acto, ¿verdad? O sea, que sean muy parecidos el contexto, ¿verdad? Del tema a resolver. Por ejemplo, si sometiera a conocimiento pues un arbitrio, ¿verdad? Que alguien está reclamando en relación a un arbitrio y luego se desea, alguien reclama sobre otro arbitrio municipal, por ejemplo, pero el contexto es muy similar, entonces ahí podemos aplicar la analogía de cómo anteriormente el órgano administrativo pues había resuelto. Con relación a los principios generales del derecho, aquí no hay mucho de qué hablar. Ya en la sesión anterior, pues hablamos con relación a los principios generales del derecho, ¿verdad? Pues que en el caso del derecho administrativo, los principios muy importantes aplicables es lo que es la juridicidad, ¿verdad? Y el principio de legalidad, ¿verdad? Que estos son principios pues muy importantes pues para resolver asuntos del derecho administrativo. Con relación a la equidad, es la justicia en caso concreto, ¿verdad? O sea, que la equidad se encarga de ajustar estrictamente la ley al caso específico. La generalidad de la doctrina no le da, empero, el papel de fuente formal porque no crea ninguna norma de aplicación general. O sea, cuando nos estamos hablando de equidad, ¿verdad? No es lo mismo equidad que igualdad. Cuando hablamos de equidad es darle a una persona según sus necesidades, ¿verdad? Entonces, eso es la equidad, por eso hablamos de una justicia al aplicar la misma, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si una persona que sea de escasos recursos pero y aparece otra, pero su nivel económico es mucho menor, entonces se le va a dar más a la persona que más necesita, ¿verdad? Si habláramos de igualdad, a las dos les tendríamos que dar, por ejemplo, 5 pastillas de acetaminofén, si es que se presenta un puesto de salud, pero como estamos hablando de equidad, entonces a una se le van a dar 5 y a la otra se le van a dar 10, porque la idea es como compensar, ¿verdad? Con eso, a eso nos referimos con la equidad. Le vamos a dar más al que más necesita para equiparar la necesidad en relación a otro. Y por último, la doctrina. Se le llama así a aquel estudio de carácter científico que realizan los juristas acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya sea con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Como les he comentado durante las sesiones que llevamos, hay que apoyarnos en la doctrina, ¿verdad? Para interpretar, pues, ciertas normas legales, ya que pues los doctos, ¿verdad? Ellos se inmersan en analizar, ¿verdad? El contexto de las normas, el porqué de su existencia. Entonces, toda esa doctrina pues nos sirve a nosotros de apoyo, ¿verdad? Para la interpretación y aplicación, en este caso, pues del derecho administrativo. Con relación a las preguntas, estas son las preguntas de la clase de hoy. La primera, por favor, tómenle ahí una captura, ¿verdad? De pantalla y de todas formas las vamos a ir leyendo, pues para quienes no puedan quienes no lo logren visualizar. Y la primera es el principio u origen de una cosa, el lugar donde nace o se produce algo. La número 2 es una manifestación escrita y unilateral del Poder Ejecutivo que crea estatus generales, impersonales y objetivos. Número 3,
se deriva del latín fons, fontes, que en su origen antiguo significa manantial de agua que brota de la tierra. Número 4. Es la justicia en caso concreto, o sea, que la equidad se encarga de ajustar estrictamente la ley al caso específico. Y número 5, según la doctrina, ¿cuál es la división de las fuentes del derecho administrativo? Entonces, yo espero que le hayan tomado pantalla y les quiero proyectar también las de la semana pasada, que son distintas a las que están en el video de YouTube, ¿verdad? Como les comentaba, por favor, lleven la secuencia de lo que vamos hablando en la clase, ¿verdad? Y también los contenidos que están en el video de YouTube. Entonces voy a tratar de proyectarles las otras para que les tomen ahí pues una captura.